personas están más interesadas en estas cosas complejas como los chakras, el kundalini, que en seguir el camino directo. Todos estos caminos dirigen la atención de la mente al centro de la cabeza. Pero finalmente la atención debe regresar al corazón espiritual. Entonces, ¿por qué no ir directamente al corazón espiritual? ¿Para qué subir para luego bajar? ¿Para qué hacer este esfuerzo innecesario? Esto se hace solamente para satisfacer la curiosidad de la mente, para entretener a la mente. Todos estamos buscando a Dios, pero verdaderamente, ¿cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos saber que algo nos está acercando a Dios? ¿Es porque sentimos paz? La paz es Dios, el amor es Dios. Si vives en la paz, vives en el amor. Eso es Dios. Para darnos cuenta de la unidad con Dios, no es necesario conocerlo. Tienes que serlo. Debes sentir esa unidad. No es un conocimiento intelectual o mental. Es más bien una cuestión de sensibilidad. Sentir la unidad es sentir la pérdida de la individualidad que nos hace sentir separados de Dios. Si renunciamos a la sombra, ¿qué queda? Solo tú. Y ese tú no es ese tú que crees ser, sino quien verdaderamente eres. Pero mientras veamos la sombra, tratémosla simplemente como una sombra. Pero el problema es que tratamos a la sombra como si fuera real y a nuestra realidad como algo irreal. Si buscas a Dios, vuelve tu mente hacia adentro, hacia tu corazón espiritual. Allí, Dios está esperando por ti, como un imán para atraerte, es decir, para atraer a la mente hacia su fuente. El único esfuerzo que tienes que hacer es retirar tu atención de lo que ves. El resto del trabajo lo hace Dios. Tú no tienes nada que ver con eso. Todo lo que uno hace se debe hacer desde el corazón y no automáticamente como una máquina. Uno debe hacerlo despacio, y eso se puede aplicar a todo. Hablar desde el corazón y no desde la mente o el intelecto. Así también como cuando leemos, debemos hacerlo desde el corazón. Mucha gente dice, sí, yo lo entiendo intelectualmente, y eso es bueno para comenzar, pero a medida que pasa el tiempo, debemos entender desde el corazón. Solo entonces cualquier cosa que hayas escuchado y entendido se convierte en una convicción. Si llevas a cabo tu trabajo o tu deber sin amor, se convertirá en algo seco. Tus palabras no tendrán ningún efecto en la gente a menos que sean dichas desde el corazón. Hasta que uno ponga en práctica sus palabras, todo será inútil. Hacer las cosas a la mitad no ayuda en nada, así que mejor no actuar mecánicamente. La mente le pone más atención a los nombres y a las formas, pues la tendencia de la mente es limitar todo y poseer todo. La mente quiere monopolizarlo todo. Cuando nuestros ojos están abiertos, vemos muchas cosas, ir y venir. La gente también viene y va, aparece y desaparece. Debemos simplemente desarrollar una visión desapegada de todas las idas y venidas de lo que aparece y desaparece, y luego aferrarnos con todo nuestro corazón a esa luz que nos permite ver el show que pasa.
esa luz que llamamos el ser, es permanente. Es la luz que nos permite ver este show pasajero. Sin embargo, cuando estás muy apegado a lo que ves o a lo visto, ignoras la luz interna. Por lo tanto, en las etapas iniciales tenemos que hacer un esfuerzo para eliminar nuestro apego a los objetos que se ven y apegarnos a esta luz. Al comienzo, la mente debe apegarse a la luz porque sentimos que tenemos cierta forma de libertad limitada. Tan pronto como nos identificamos con el complejo cuerpo-mente, creemos que tenemos libertad para ir para allá y para acá. Por eso, apégate a la luz y el poder que te permiten ver, en vez de apegarte a lo que ves. El hábito de la mente es sentirse atraída hacia las formas bellas, pero ese hábito puede eliminarse. Esos son hábitos de la mente. Puede que parezcan difíciles de interrumpir, pero cuando uno pone su corazón en ello, uno logra el éxito. La espiritualidad o la búsqueda de Dios nos ayudará a purificar la mente. Eso significa purificarla de su turbulencia y su egoísmo. También podemos realizar nuestros deberes o tareas aquí de una manera no egoísta, de manera altruista. Cuando se realizan desde allí, se puede evitar ser demasiado individualista. Y cuando se evita ser individualista, se tiene menos ego. Y una vez que se está libre de ego, entonces obtendrás la realización instantánea de Dios o de tu verdadero ser. Entonces no habrá nada que obstruya esa realización. Es el egoísmo el que lo obstruye y el altruismo colabora. Pero, como consideramos el mundo como real, nuestro principal interés es adquirir algunos poderes, sean físicos o económicos. El dinero es necesario para la vida diaria. Lo que no es necesario es la codicia. Lo mismo ocurre con la espiritualidad. ¿Por qué buscamos la espiritualidad? ¿Es para obtener paz o para obtener poderes? Querer poderes es utilizar erróneamente la divinidad. El uso correcto de la divinidad es convertirse en divino, darnos cuenta de nuestra verdadera identidad. Ese es el objetivo de la espiritualidad, ver la unidad y ser uno con el uno. En la meditación existen 3 características: el objeto sobre el cual meditamos, la acción de meditar y el que medita. Debemos dejar a un lado el objeto de la meditación y el acto de meditar y quedarnos con el que medita. Después de algún tiempo el meditador también desaparecerá. ¿Y qué quedará entonces? El ser, tu verdadero ser. Primero pregúntate, ¿quién es el que medita? Entonces, quédate como el que medita, sin ningún objeto sobre el cual meditar. Puede pasar que al comienzo parezca un poco difícil, pero una vez que te hagas más contemplativo, se hará más fácil. ¿Qué es meditación? Es tu verdadera naturaleza. El nombre de la meditación en hindi es dhyana y significa atención. Dhyana, el estado de atención pura, es permanente. Dhyana es interrumpida por las tendencias egoístas de la mente, por las tendencias de la mente de estar separada del ser. Pero su tendencia es dirigir su atención hacia lo externo, pues la tendencia de la mente es la de dirigir su atención hacia lo externo, hacia el mundo fenomenal. La mayoría de las personas están interesadas en cosas externas, en lugar de en este estado de atención pura. Nuestro interés viene de la curiosidad,
Queremos saber qué es esto y qué es aquello, qué está pasando allá o no está pasando allá, o por qué no está pasando. Pero estas son preguntas mundanas. La mente se interesa en esas cosas debido a los fines mundanos. No hay nada malo en ello, pero no te sumerjas totalmente en esas búsquedas. Está en el mundo, pero no dejes que el mundo esté en ti. Es decir, no permitas que el mundo ocupe tu mente constantemente. Permítele a tu mente darle más atención a Dios. Ese es el propósito detrás de la meditación. El estado más elevado se obtiene cuando logras tranquilizar la mente y hacer que se desapegue de los asuntos mundanos o externos. Cumple tu obligación sin apego y no te identifiques con el rol mundano que se te asignó en esta vida debido a tus vidas pasadas, debido a las tendencias o deseos del pasado. Debemos representar nuestro rol de una manera sentida, con una concentración total.